Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar en el que vamos a hablar de creando plataformas de colaboración efectivas. El tema de fondo de este webinar es la gobernanza y vamos a hacerlo fundamentalmente en dos partes, una parte teórica y una parte práctica en el que veremos una pequeña demo. Para ello me acompañan conmigo dos EPPs. Bueno, en primer lugar, presentarme a mí mismo. Yo soy Gonzalo Marcos, soy Technical Solutions Professional en AvePoint. Trabajo en la oficina de Londres y me ocupo sobre todo de labores de actividades de preventa, actividades de postventa, hago formaciones, workshops, todo lo que tiene que ver con la tecnología de AvePoint desde el punto de vista técnico. Me acompañan desde Encamina Adrián Díaz Cervera, él es MVP de SharePoint Server y arquitecto SharePoint en Encamina. Y también me acompaña conmigo Alberto Díaz Martín, también es MVP de SharePoint y es principal team leader en Encamina. Y ya les dejo el paso a ellos para que se introduzcan ellos mismos. Alberto, Adrián, todo vuestro. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. Ya, Gonzalo. Bueno, a ver si tengo el control por aquí. Sí, bueno, hablemos un poco de SharePoint, ¿vale? Y sobre todo de la parte de gobernanza. Cuando vemos SharePoint o intentamos explicarle qué es SharePoint a un cliente, siempre tenemos que tener en cuenta estas secciones, ¿no? Que son las del círculo famoso que está dividido en las 6 tartas, los 6 trozos de tartas que tiene SharePoint, ¿no? Hablamos que una plataforma de SharePoint nos deja trabajar desde el punto de vista de sitios, nos permite tener toda una parte de comunidades, sitios de colaboración, luego tiene una parte de gestión de contenido documental o incluso gestión de contenido web. Luego, una parte fundamental en SharePoint es las búsquedas, ¿vale? Tenemos una pata muy importante de búsquedas y que incluso en SharePoint 2013 se ha hecho cada vez más importante, pudiendo hacer consultas sobre las búsquedas y parsearlas para poder visualizar el contenido. Luego tenemos una parte de Insight, donde nos permiten, pues, incluir inteligencia de negocio, nos permite incluir, pues, aplicaciones Access, formularios y demás. Y luego algo que desde siempre tenemos en SharePoint, y esto lo vemos viendo y ha ido evolucionando desde SharePoint 2003, que es la parte de Composite, ¿vale? La parte de extensibilidad de la plataforma, desarrollo, toda la API de servidor, la API de cliente que cada vez tiene más poder o más funcionalidades y que nos permite trabajar con la plataforma. Teniendo claro todas estas funcionalidades, también tenemos que tener claro que SharePoint ha evolucionado, ¿vale? Desde la versión que teníamos en 2003 al que podíamos hacer inyectarle Webpack o extender con Webpack, a la versión que tuvimos en 2010 donde ya hubo un cambio en la arquitectura de servicios, donde se vio por primera vez aquel primer modelo de cliente o primera versión del modelo de objetos de cliente, a una versión 2013 en la que ha evolucionado muchísimo más ese modelo de objetos de cliente y una futura versión 2016 en la que nos van a dar muchísimas más funcionalidades, vamos a poder seguir extendiendo la plataforma y en la que pues nos están empezando a mover a un entorno en el que hablemos de híbrido o hablemos incluso de nube o de tener nuestro SharePoint conectado a la nube, ¿vale? Pero al final no es más que una evolución de un producto que ha nacido para colaboración y gestión documental y al que le han ido añadiendo una serie de servicios que nos permite tener una plataforma básicamente extensible, una plataforma donde podemos desarrollar nuestras soluciones, ¿vale? Aquí vemos un poco la evolución. Pensemos que en 2003 trabajábamos con SharePoint y con esos tipos de ordenadores y han ido evolucionando también las interfaces y con eso también SharePoint ha ido evolucionando y tenemos que tener en cuenta que con esta evolución de interfaces, con mayor distribución de acceso y muchos más dispositivos por parte de nuestros usuarios, tenemos que gobernar mejor, ¿vale? SharePoint al final, en esta evolución, ha ido a ser una plataforma muchísimo más compleja que lo que era en 2003, con lo que la administración o la gobernanza
o poder darle funcionalidades a los usuarios de una forma segura o como mi organización necesita, es mucho más importante que lo que teníamos, por ejemplo, en 2003 o en 2007. Vale. Gobernanza en SharePoint. Bueno, pues al final se basa un poco en lo que tenemos en esta slide. Este es una slide de hace un par de años en el que vemos la cantidad de información que manejan nuestros usuarios o que se mueven en Internet en 60 segundos. Hablamos de 168 millones de email enviados. Hablamos de que Google recibía hace 2 años casi 700.000 consultas. Creo que Bing no llega a tanto, pero bueno, si hablamos de buscadores están más o menos en ese número, ¿no? Hablamos de más de 600 nuevos vídeos en YouTube, ¿vale? Que ya empiezan las corporaciones a también tener vídeos corporativos y empezamos a tener pues lo que es Office 365 vídeos y empezamos a tener plataformas o incluso con SharePoint de vídeos. 370, más de 370.000 minutos de llamadas de Skype, ¿vale? El otro día publicaron en Office 365 una parte de inteligencia de negocio, de estadísticas de Skype for Business, para que se pudiese ver por usuario el número de minutos que estaba frente a Skype. Y yo vi las mías y creo que algo tengo que cambiar, ¿vale? O sea, me paso la semana completa pegada a una conversación de Skype, ¿vale? Y eso Adrián, que se está riendo de fondo, lo tiene claro, ¿vale? Por suerte, por suerte, bueno, trabajo en casa y al final todo lo hago por Skype y el número de minutos que tenemos en Skype que va en aumento, ¿vale? Toda esta información al final, si nos lo llevamos a un entorno corporativo, es información que tenemos que gobernar o que tenemos que administrar. Y la mayoría de esta información la vamos llevando a SharePoint o se ha convertido SharePoint en el eje de toda esa información que manejamos dentro de nuestra organización. Bueno, muy sencillo. ¿Qué es la gobernabilidad? Bueno, al final quedémonos con que es un conjunto de directivas, unas personas que gestionan y que revisan y que administran esas directivas, que tienen unas responsabilidades frente a unos procesos, ¿vale? Si lo llevamos del punto de vista de SharePoint, la idea es alinear nuestro framework o nuestra plataforma o nuestra granja de SharePoint con nuestra estrategia de negocio. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un SharePoint que nos permite tener inteligencia de negocio, pero ahora mismo la estrategia empresarial no es utilizar Excel Services o no es utilizar las capacidades de visualización de BI que podemos tener en SharePoint, lo normal es que lo tengamos deshabilitado, ¿vale? Y es una buena política de que los usuarios no puedan subir a lo mejor o visualizar Excel o que no puedan ejecutar consultas de BI dentro de Excel, porque es posible que no tengamos alineada la plataforma con esos requisitos, ¿vale? Ese tipo de reglas al final lo que nos permite es que la plataforma esté segura, que la plataforma esté alineada, que tengamos copias de seguridad de lo que tenemos que tener copias de seguridad, pero siempre pensando en lo que está utilizando negocio de SharePoint, ¿vale? Muchos defectos que siempre nos encontramos en los clientes es que instalan una plataforma y al final se les va un poco de las manos porque los usuarios empiezan a utilizar cosas sin control. Por ejemplo, se empiezan a crear sitios, se empiezan a crear bibliotecas de documentos y no trabajan con tipos de contenido, y luego quieren hacer gestión documental, luego quieren asegurar esa información, añadir gestión de registro, ¿vale? Y todo eso al final son pequeñas setas que nos van creciendo dentro del departamento de IT y que cuando nos damos cuenta y queremos empezar a controlar, los usuarios no quieren, ¿vale? Porque están acostumbrados a trabajar libres, a trabajar sin control, y empezar a ponerle reglas y normas siempre es un problema dentro de la empresa, ¿vale? Básicamente lo que tenemos que intentar es, desde un principio, alinear SharePoint o cualquier producto tecnológico, ¿vale? Con lo que los usuarios necesitan y quieren, ¿vale? No quiere decir que no le permitamos crear una biblioteca de documentos, sino que habrá una serie de políticas y normas para que esos usuarios puedan crear una biblioteca de documentos, ¿vale? ¿Qué claves son importantes para gobernar? ¿Vale? Primero, seguridad, ¿vale? Tenemos que tener claro los permisos que estamos dando en SharePoint, los grupos de usuarios que tenemos en SharePoint y qué permisos tiene, ¿vale? Pero también el cumplimiento de políticas.
Yo siempre pongo un ejemplo y es la ley de protección de datos. En España todas las empresas tienen que cumplirla, por no decir todos los españoles. Y esto nos implica que si yo subo un currículum a SharePoint, es un documento Word o un documento PDF, y esa persona no es aceptada dentro de la compañía, debería de borrar el documento, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos esto de la mano del usuario y que el usuario, la persona de recursos humanos, esté pendiente de lo que lo tiene que eliminar? ¿O ponemos políticas automatizadas que nos permita identificar que ese documento tiene que ser eliminado, archivado o protegido? ¿Vale? Luego tenemos que tener claro la parte de simplificar. Os lo dije, os lo comentamos al principio, SharePoint es una plataforma muy grande, muy extensible y deberíamos intentar ir creciendo con los usuarios poco a poco, ¿vale? Ir dándole pequeñas funcionalidades y añadiéndole de forma evolutiva ese tipo de funcionalidades, ¿vale? Por supuesto, reducir el coste y maximizar el ROI, ¿vale? Aquí sí que esto es importante porque lo que estamos buscando con la gobernanza es no solo cumplir leyes o asegurar la seguridad, sino maximizar nuestros recursos del departamento de IT o maximizar incluso los recursos del usuario y que seamos más rentables, ¿vale? Que la plataforma al final cumpla con un objetivo y es que hagamos las cosas mejor, más rápido, más eficiente y con menos coste, ¿vale? Alinear objetivos de negocio, lo estaba comentando antes, esto es fundamental y sobre todo el último punto que es evitar sorpresas de rendimiento y escalabilidad, ¿vale? Hace poco estuvimos en un cliente que empezamos a hacer un trabajo y lo primero que nos encontramos es una biblioteca de documentos que se les ha ido de madre y tiene más de 200.000 documentos, ¿vale? Esto es un problema típico de no tener claro la gobernanza de la plataforma que estoy poniendo, ¿vale? Hay unos límites que están especificados por Microsoft y están documentados y cuando empezamos a utilizar una plataforma tenemos que tener claro cómo podemos evitar estos límites y cuáles son para no tener que lamentarnos después o tener que estar haciendo reingeniería de lo que ya el usuario está acostumbrado a hacer, ¿vale? ¿Todo esto para qué? Bueno, pues para mejorar el uso de la plataforma, para que los usuarios se transformen digitalmente y empiecen a hacer uso de gestión documental, de versiones o de todas las funcionalidades que le podamos dar a través de la plataforma, ¿vale? Pensemos que ahora mismo estamos hablando de SharePoint, pero aquí podríamos incluir incluso Yammer, ¿vale? De tener un plan de gobernanza de Yammer. ¿Y eso qué significa? Pues tener claro quién puede crear un grupo, si se pueden crear redes externas, quién asigna seguridad. Al final, básicamente, es lo mismo, pero con otro producto, con otro significado, ¿vale? Mejorar la administración y el mantenimiento, ¿vale? Fundamental, administrar SharePoint con mucho detenimiento y sobre todo tener claro cuál es el mantenimiento que le tenemos que dar. El mantenimiento de SQL Server, por ejemplo, reorganización de índices, mantenimiento de las listas para tener claro que los usuarios no nos incluyen más elementos de los que pueden entrar, ¿vale? Habría que tener una serie de alertas, una serie de indicadores que nos permitan saber qué mantenimiento tenemos que dar para no esperar a que empecemos a tener errores o fallos, ¿vale? Y luego fundamental también el poder responder rápido a requerimientos de negocio. Que llegue un usuario y nos diga, oye, necesito empezar a trabajar con el departamento X, que no es mi departamento, sino un departamento transversal, y necesito poder compartir documentos, necesito que esos documentos tengan unos campos, unos metadatos y poder gestionar esa información y poner esa funcionalidad de forma rápida y ágil, ¿vale? Que no tengan que esperar 2 o 3 meses, a lo mejor para un desarrollo que estamos hablando de 3 días haciéndolo pues desde la misma interfaz, ¿vale? Hay que poner en la medida necesaria los recursos que necesitamos para implementar esas soluciones. ¿Qué beneficio nos da? Bueno, pues lo que hemos visto antes, ¿vale? Primero centrarnos en el negocio, luego tener claro quién es el responsable de qué, y esto también es importante en SharePoint, y es que en las empresas que manejan, que tienen un departamento de IT, siempre nos encontramos con el típico problema de, no, pero bueno, yo soy del departamento de infraestructura y yo lo que llevo es infraestructuras, yo no llevo SharePoint. Y el departamento de desarrollo lo que dice, no, yo hago los desarrollos, yo SharePoint al final, eso no es cosa mía. Con lo que tenemos una plataforma en medio de 2 áreas del mismo departamento y que ninguno quiere asumir la responsabilidad. Entonces, en un plan de gobernanza, lo que hay que hacer es
a identificar qué roles tenemos y quiénes son los responsables de qué. Quién se encarga de la copia de seguridad, quién se encarga de los updates, quién se encarga de nuevas funcionalidades que nos piden los usuarios, quién crea una biblioteca de documentos, ¿vale? Ese tipo de funcionalidades que al final nos permiten simplificar una implementación, ¿vale? Simplificar la implementación de nuestra plataforma y tener claro quién tiene que crear qué o quién tiene que administrar o dar permiso, ¿vale? ¿Para qué? Pues bueno, para lo que estábamos viendo antes. Al final siempre nos miden por dólares, nos miden por los euros y lo que tenemos que hacer es que nuestra plataforma sea rentable, ¿vale? Que no hayamos pagado un dineral en licencias para utilizar a lo mejor un 5% que es gestión documental y no ser capaces de extender el resto de funcionalidades a la organización y empezar a dar uso de muchas funcionalidades que estamos pagando en SharePoint. ¿Cómo definimos ese plan? Bueno, pues nosotros normalmente trabajamos con estos puntos que ven aquí, ¿vale? Primero nos sentamos con el departamento de IT, ¿vale? Y definimos unos objetivos y una visión, ¿vale? Y unos roles que se van a encargar de esos objetivos, ¿vale? Una vez que nos los definen, tenemos que tener claro que hay que diseñar una arquitectura de la información, tener claro cuál es la arquitectura de sitios, documentos, permisos y demás que vamos a tener en SharePoint. Luego puede haber una parte de desarrollo, despliegue y soporte, ¿vale? A lo mejor SharePoint ya está implantado y ya la parte de desarrollo se puede quitar, pero siempre hay una parte de soporte a esos usuarios que utilizan la plataforma. Luego es muy fundamental definir el área de operaciones y la idea es que tengamos claro cada cuánto hacemos una copia de seguridad, cada cuánto y cómo ponemos una actualización de SharePoint, incluso una actualización de Windows o de SQL Server, ¿vale? Y aquí la idea en operaciones es ser proactivo, ir solucionando cosas o ir revisando problemas antes de que realmente sean un verdadero límite o un verdadero problema con los usuarios, ¿vale? Luego una parte de seguridad. Aquí es fundamental tener claro quiénes son los administradores de la colección de sitios, quién puede acceder a qué. Que sea administrador de la granja de SharePoint no quiere decir que tenga que poder acceder a los documentos o que tenga que tener permisos para acceder a los documentos, ¿vale? Posiblemente no deba como administrador de la granja y a lo mejor como responsable del departamento sí, pero es posible que el resto del departamento o a los sitios que hay en SharePoint, ¿vale? Y si somos capaces de limitar bastante esta seguridad, los usuarios van a confiar en la plataforma y van a confiar en que van a poder tener aquí sus documentos y sus procesos de negocio, ¿vale? Por supuesto, probar, esto es fundamental tener entorno de preexplotación, tener entorno de integración. Hoy en día con máquinas virtuales es muy sencillo y si tenemos un problema de costes, Azure nos da muchas opciones para tener estas máquinas virtuales o tener estos entornos de preproducción donde poder probar pues actualizaciones o nuevos despliegues de nuestros asociados de desarrollo, ¿vale? Y luego la parte de responsabilidades. Aquí es el mayor problema que siempre nos encontramos en los proyectos en España y es que nadie quiere asumir la responsabilidad, ¿vale? O sea, somos españoles, no sé si será por eso o por qué, pero al final siempre nos hemos encontrado con que cuando empezamos a definir un plan de governance y empezamos a hablar de quién es el responsable de siempre empiezan a escurrir un poco el bulto o empiezan a no tener claro quién quiere asumir esa responsabilidad y esto es fundamental porque si no un plan de governance se muere, ¿vale? Nosotros podemos definir muy bien un plan de governance, podemos crear toda la documentación, todos los procesos necesarios para que se pueda ir trabajando, pero si no hay un responsable va a ser más importante atender una incidencia o salir corriendo a hacer una actualización que realmente iterar y trabajar sobre el governance y hacer una buena iteración sobre todos los procesos que necesitamos en la parte de gobernanza. Bueno, ¿qué nivel de gobierno necesitamos? Pues depende un poco de las funcionalidades que trabajemos, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a MySite, tenemos que tener claro que aquí hay poca gobernanza, debería ser el propio usuario con formación el que se gobierne, el que comparta sus propios documentos, el que se cree un artículo del blog,
Aquí es más o menos cuestión de que el usuario esté formado y lo único que habría que hacer es tener en cuenta pues espacios de almacenamiento y ese tipo de cosas que se pueden controlar con cuotas y con otras herramientas, ¿vale? Si vamos subiendo un poco el nivel, va subiendo el nivel de gobernabilidad, ¿vale? Incluso el nivel de control que deberíamos de poner, ¿vale? Está claro que si nos vamos a una intranet, un portal de sedes o una intranet de una organización con múltiples empresas, pues ahí deberíamos de tener bastante control de quién publica una noticia, quién puede borrar un documento. Si hablamos de un departamento comercial, pues por ejemplo deberíamos de controlar que una oferta no se elimine antes de 5 años. ¿Vale? Ese tipo de gestiones o de controles o políticas que deberíamos de tener en cada uno de los puntos o de las partes en las que estamos trabajando dentro de SharePoint. ¿Qué es lo que tenemos que gobernar? Pues básicamente 3 áreas, ¿vale? No es mucho dentro de SharePoint. Hablamos de primero, tenemos que gobernar información, ¿vale? Y es arquitectura, procesos de negocio y procesos externos que estén implicados dentro de SharePoint. Tenemos que gobernar IT, y aquí tenemos que tener claro cuál es la arquitectura que tenemos dentro de SharePoint desde el punto de vista de infraestructura, qué servicios de SharePoint estamos utilizando, ¿vale? Estamos utilizando búsqueda, estamos utilizando Excel Services, metadata, qué servicios tenemos, qué copias de seguridad se están haciendo, cuál es la configuración de esos servicios. Luego tenemos que tener claro cuál es la salud y monitorizar esos servidores, y eso luego nos lo contará Adrián y veremos algunos puntos clave a tener en cuenta dentro de una granja de SharePoint. Y luego otra parte que es importante es qué pasa ante recuperación de desastres, ¿vale? Las copias de seguridad de máquinas virtuales, por desgracia, no son fiables, no creo que sirvan para recuperar ante un desastre de SharePoint. La papelera de reciclaje es parte de nuestro plan de copias de seguridad y hay que tenerlo en cuenta dentro del plan de governance. Y también hay que hacer backup y mantenimiento de las bases de datos del SQL Server, ¿vale? Desde el punto de vista de desarrollo, pues 2 cosas. Primero, tener claro los proyectos que estamos desarrollando dentro de SharePoint, incluso tener un inventario de lo que tenemos dentro de SharePoint y que estamos desplegando, ¿vale? No nos pase que 2 proyectos distintos de empresas distintas desplieguen ensamblados dentro de la granja y se pisen las versiones, con lo que empiezan a tener problemas y fallos dentro de la plataforma. Y luego la parte de ALM, ¿vale? Cómo vamos a hacer los despliegues, vamos a tener un entorno de integración, no vamos a tener un entorno de integración, cómo pasamos de ese entorno de integración al entorno de producción o al entorno de pre para luego pasar a producción, tener claro cuál es el ciclo de vida, no tanto del desarrollo, que a lo mejor pueden ser empresas externas a nuestra organización, sino del ciclo de vida de cuando esa aplicación o ese desarrollo está listo para probar dentro de nuestras granjas de pre y producción, ¿vale? Fundamental el equipo de gobierno, ¿vale? Debería de haber un comité formado por negocio y formado por IT, ¿vale? Con estos roles que estábamos viendo aquí, que se encargue de alinear la infraestructura con lo que necesita negocio, ¿vale? Que si vamos a utilizar workflow es porque realmente negocio necesita utilizar procesos de negocio. Entonces es fundamental que este equipo se reúna y que se hablen, ¿vale? Que se hablen de la forma de, oye, tengo unos requisitos, tengo unas necesidades, y que el departamento de IT pueda identificar cómo SharePoint o cualquier otra plataforma dentro de la organización pueda ayudar a estos usuarios, a estos requisitos a ponerse en marcha de la mejor forma posible, ¿vale? Lo lógico es que tengamos usuarios clave, que aquí incluyamos responsables o parte del equipo de desarrollo, que el equipo de operaciones es fundamental que trabaje dentro de este comité, y luego 2 tipos de administradores, ¿vale? Administradores de portales y administradores de sitios, ¿vale? No tiene que ser un equipo con muchas personas, pero sí con personas claves dentro de la organización que sean capaces de identificar esos requisitos y de ponerlos en marcha desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué pasa si no gobernamos SharePoint? Bueno, ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Primero, no vamos a tener control del crecimiento, con lo que vamos a tener problemas y vamos a aumentar costes de producción, ¿vale?
Vamos a tener problemas de inconsistencia. Por ejemplo, si no tenemos claro que cuando se crea un sitio hay que poner una plantilla corporativa con unos estilos corporativos, es posible que un usuario se pueda crear un sitio por su forma, porque puede tener permiso, y al final no tenga el look and feel que nosotros necesitamos o no tenga aquellas funcionalidades mínimas que deberíamos de tener definidas dentro de un team site. ¿Vale? Entonces necesitamos poder definir esas funcionalidades para que tengamos un poco de consistencia en lo que el usuario ve y gestiona. Luego vamos a tener problemas de descubrimiento, ¿vale? No va a haber una estructura, los usuarios van a tener que realizar búsquedas para encontrar su documentación. Si no clasificamos la información con tipos de contenido, por ejemplo, típico campo de departamento, fecha del documento, ¿vale? Una serie de metadatos básicos que nos permitan descubrir esa información, al final los usuarios van a dejar de utilizar la plataforma, ¿vale? Porque les va a ser más sencillo encontrar el documento en la carpeta compartida de siempre que a lo mejor dentro de SharePoint. Y luego está claro que si no tenemos un poco de control dentro de nuestros desarrollos, bueno, aquí vamos a tener problemas de inestabilidad, ¿vale? Aquí la anarquía es un problema y siempre empieza a fallar en el que no somos capaces de que controlemos los desarrollos de nuestros proveedores, como por ejemplo para controlar que la gestión de la memoria o de los recursos de los objetos que acceden o que utilizan dentro de SharePoint son los adecuados, ¿vale? Y es por donde empiezan a morir la mayoría de desarrollos que implementamos dentro de SharePoint, ¿vale? Pensemos que cuando un proveedor nos hace una solución, que es el modelo antiguo, el modelo actual de desarrollo, estamos metiendo código que se ejecuta dentro de nuestro servidor o dentro de nuestros IIS, ¿vale? Si no somos capaces de liberar memoria, pues los IIS van a empezar a crecer en memoria, los application pools se van a desbordar y vamos a tener problemas de rendimiento, incluso de caídas de application pool, porque estamos ya dentro de los límites de memoria y se empiezan a reiniciar y empieza a ir la plataforma cada vez más y más lenta, ¿vale? Desde el punto de vista de gobernanza, yo creo que es fundamental definir un plan, pero sobre todo automatizarlo, ¿vale? Y ahí luego Gonzalo nos va a enseñar qué partes entienden que deberíamos automatizar, ¿vale? Pero primero hablemos un poco de cómo controlar la salud de SharePoint, ¿vale? Que es un punto fundamental de la gobernanza, y aquí Adrián nos va a contar un poco sobre estos puntos claves que tenemos que gestionar en la salud. Vale, muy buenas, Alberto. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito sobre salud y después ya vamos a la parte de demo que me ha enseñado Gonzalo. El tema de salud es algo crítico. Cojo el control y ahora pasaré. Ya lo tienes ya. Vale, para pasarle de diapositiva no me... Vale, espera que he sido un poco impaciente. Vale. El tema de la salud, cuando generalmente vas a un cliente, ellos te enseñan el océano, esta diapositiva plasma muy bien lo que dice el cliente. Tú ves el océano, ves que el agua está tranquilita, que se ve por debajo, pero a lo mejor debajo de esas aguas hay tiburones, hay un bloque de iceberg como en el Titanic, y eso no lo ve. Mi aplicación funciona bien. Hay muchas personas que dicen, yo déjame SharePoint aquí y me va a vivir 3-4 años durante el ciclo de vida. Ese es el primer caso de error. Tú pones una plataforma, es como tú pones SharePoint, yo lo comparo muchas veces con el coche. Tú te compras el coche y al coche le tienes que poner gasolina, le tienes que hacer una serie de cuidados. Hay gente que lo cuida más y que lo cuida menos. Dependiendo de ese tipo de cuidado, pues el producto te va de una forma o te va de otra. SharePoint no es un producto que tú lo vas a dejar por arte y te va a funcionar siempre bien. Cualquiera que haya visto la administración de SharePoint de un día a otro, la ve en verde y al día siguiente ve cosas en amarillo, en rojo, va cambiando. Entonces, ¿por qué va cambiando? Pues a primera vista, SharePoint es una plataforma, como ha dicho Alberto, bastante compleja porque no solo tienes que saber sobre esa plataforma. SharePoint al final se ejecuta sobre un IS. Tienes que tener conocimientos de un IS. La información de SharePoint está en una base de datos. Cualquier cosa que haya sobre la base de datos puede afectar. Aparte de todo eso, puede haber desarrollos personalizados que estén basados o no basados en SharePoint, la propia actualización del producto. O
Si juntamos todo esto y lo dejamos sin cuidar, o sea, la primera parte es decir, vale, mi IS funciona bien, mi SQL funciona bien, tengo espacio, tengo logs, vamos a hacer los primeros cuidados básicos que sea decir, tengo, como yo voy al coche, ¿tengo gasolina? Sí, vale, pues vale, está bien. ¿Tengo frenos? Entonces ya me tomaré las cositas un poco más en serio. Entonces, cuando generalmente ves y tú ves la aplicación y dices, la aplicación me está funcionando correctamente, no tengo ningún fallo a priori, pero a lo mejor hay indicadores que te está llamando la atención, te está diciendo los logs. Oye, que le queda poco espacio al disco duro. Oye, que permanentemente que tengo problemas de conectividad con la base de datos, que ha caído un frontal, que no se me están replicando los desarrollos personalizados al resto de la granja. Entonces hay que empezar a decir, vale, pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Vamos a analizar qué inventariado tiene la granja, por eso es bastante importante tener un plan de governance para saber sobre qué es lo que tenemos que actuar. ¿Qué es lo que tenemos en la granja? Pues si tengo que inventariar todo lo que tengo en la granja, eso debe estar dentro del plan de governance. Establecemos, o sea, decir, me he quedado sin espacio, ¿por qué? Pues vale, porque no he establecido cuota de los usuarios. Yo pensaba que los usuarios iban a tener todo de frente, pero se han subido toda la discografía de Juego de Tronos a My Site. Pues algo hecho mal. Entonces, estamos en un entorno profesional y hay que limitar. O sea, puedo tener todos los teras del mundo. Si lo tengo en Office 365 y el OneDrive me lo deja, pues no, a lo mejor no me preocuparé, pero si estoy en mi servidor local y tengo un espacio, pues garantizar que se ponga el espacio. O a lo mejor inclusive decir, hay usuarios que sí que pueden permitirse esta cantidad de espacio, porque a lo mejor es el comercial, tiene 1.000 millones de ofertas, o es la persona de marketing porque tiene 1.000 millones de vídeos, pero a lo mejor una persona que solo para ver 4 words, pues a lo mejor con 500 megas o 1 giga tiene suficiente. Todo esto se tiene que establecer antes de que realmente explote. Vale. ¿Qué ocurre? Que generalmente cuando llaman es cuando realmente ya tienes que empezar a entrar un poquito con parches. ¿Por qué? Es que la base de datos me ha empezado a ir lenta. Pues se redimensionó pensando en unas capacidades, lo hemos dejado caer y lo que primero iba a ser para 10 registros, ahora tenemos 10.000 registros. La base de datos está bordeando los límites. ¿Qué ocurre cuando bordeamos los límites? Pues entonces que tenemos que plantearnos dentro de nuestro plan de gobernanza otra alternativa. O decir, esta solución ha crecido, a lo mejor hay que redimensionarla. Hay que poner, es decir, tengo 2, tengo que crearme otra base de datos de contenido que enseguida me voy a quedar sin espacio para hacerlo. Tengo problemas con herramientas, o sea, he hecho un workflow de trabajo y estaba pasado para 5 personas y ahora me estoy rompiendo los límites de SharePoint. Pues a lo mejor y mis workflows están en 2010 y yo estoy en 2013, pues a lo mejor me tengo que plantear otra herramienta o migrar a los workflows de 2013. Estoy teniendo problemas con todos los servicios. Si yo tengo SharePoint y tengo todos los servicios, es como el coche. Yo si tengo turbo y nunca lo pruebo, pues a lo mejor no sé si me funciona. Pero si estoy acostumbrado a correr a 200 y un día me va solo a 150, pues estoy teniendo problemas. O sea, hay que tener que todos los elementos que tiene SharePoint, que son muchos, si los utilizo, que su estado sea correcto. O sea, si yo tengo un desarrollo basado en búsqueda, no me puedo permitir que el servicio de búsqueda no funcione. O inclusive, o sea, hay muchos aspectos a los que tener en cuenta. Cada desarrollo, cada infraestructura, cada granja es un mundo, pero hay que saber, cada vez que yo pongo un servicio de SharePoint, ¿qué cuidado tengo que tener? Yo no pongo el servicio de SharePoint el siguiente de la granja que me da por defecto y pudiera pensar que la máquina me va a ir más lento. Estoy poniendo demasiada información sobre cosas que no voy a utilizar y aparte lleva un mantenimiento. Si la granja me va lenta, la gran mayoría de las veces que la granja va lenta son problemas, primero, de SQL Server y segundo, de servicios que están consumiendo el SQL Server que no se utilizan. ¿Vale? Después hay veces que dices, tengo que operar a corazón abierto. Ya he roto, ya tengo los límites elevados. Tengo una situación y tengo que atender a los requisitos de negocio. Si mi número de elementos ha subido a 1 millón y me estoy dando cuenta ahora que va lento, pues tendré que primero romper límites, establecer una situación en la que el negocio se pueda
pueda tener estos requerimientos y después solucionarlo. Pero previamente, o sea, es según el grado de enfermo de la persona. Si antes lo he atajado, tengo un buen plan de gobernanza y sigo todos estos procesos muchos pueden ser de forma manual, pero lo ideal es que los tengamos automatizados. No es que aquí yo pongo un SharePoint y tengo que tener a 20 personas manteniéndome a SharePoint. No, es como quien ponga un sistema, una granja de servidores Windows y la tiene que mantener. Es una tarea. Al final, todas esas personas tienen automatizadas la gran parte de las tareas, o que les envíe un correo solo cuando ellos establezcan que les tengan que enviar. Y para esto herramientas como después veremos, como las que tiene AvePoint, nos pueden ayudar mucho. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el otro día teníamos un cliente que decía, es que mi servidor me va muy lento. Ya estoy en modo, iba a decir, ¿pero qué es lo que tienes? Tengo un servidor con 4 gigas, pero ¿qué SharePoint tienes? Tengo un SharePoint 2007. Pues, hombre, los procesos y la evolución ha cambiado mucho de 2007 hasta estamos en el 2015. O sea, la versión ha evolucionado mucho. Que cualquier cosa se soluciona migrando de versión. Hay aspectos en los que se soluciona migrando de versión, porque, por ejemplo, a lo mejor voy a utilizar el servicio de búsqueda porque tengo planteado una serie que me soluciona, y hay veces en las que a lo mejor es por la propia herramienta en la que está. El SQL se ha caído, hay que arreglarlo. Hay momentos en los que el producto tiene que evolucionar. Si no, seguiríamos en Windows XP. Bueno, que aún hay personas que utilizan Windows XP, pero hay que evolucionar. No podemos que un producto desde 2007 se vaya a quedar exactamente igual. Ha evolucionado, ha mejorado. Otros dirán que han empeorado, pero hay que empezar. Hay que plantearse un cambio cuando realmente la plataforma ya está bastante anticuada. No me va a ir suficientemente igual, porque, entre otras cosas, el hardware que se utilizaba en 2007 no es el mismo. Entonces, si ya partimos de esa base, hay veces que reinstalar no se soluciona. Muchas veces, no por más de reinstalar una granja se soluciona. Ha habido momentos en clientes que han reinstalado 5 veces la granja de producción y la granja no se soluciona por tantas veces que la reinstalan. Cuando me va mal me reinstalo. Pues bueno, tendré que saber qué es lo que hago mal para reinstalarlo, porque si cada medio año voy a reinstalar la granja de producción, sé que algo estoy haciendo mal. Bueno, yo sí, pero ellos quizás no. ¿Vale? Se le puede decir. SharePoint, o sea, esto es lo que comentaba al principio, cuando nosotros hagamos la administración de SharePoint, nos dice cosas que están mal. Él no va avisando por defecto cosas que tienen mal. Este estado de servicio se ha caído. La cuenta de usuario no conecta porque se ha cambiado la contraseña. Esta cuenta no es administrador de dominio. Esto tiene demasiados permisos. Al final, si esto lo dejamos crecer, o sea, yo encuentro casos que hicimos un análisis de salud, indicamos todos estos puntos y la solución que dieron es que desactivaron los avisos. El objeto se tapa los ojos y dice, yo no me hago análisis por si tengo colesterol. Aunque no te hagas los análisis, puedes seguir teniendo colesterol. Si no vas al médico, no tienes nada. No tiene nada porque no lo sabes, pero en algún momento te saldrá y dice, uy, me ha dado un tembleque, ¿qué habrá sido? Pues será mejor tomar Danacol antes de que te revienten las arterias. O sea, saber, o sea, hay muchas cosas que sobre SharePoint no se saben, que es que desplegamos muchos timer jobs. Hay herramientas profesionales, no profesionales o desarrollos que se empiezan a lanzar timer jobs sobre la granja. Yo voy a actualizarme una base de datos contra mi RP y voy a poner aquí un timer job en la granja. Me da igual el volumen que tenga. Entonces, SharePoint funciona por eventos. Esos eventos se producen cada proceso establecido. Puede ser desde cada 1 minuto, cada 5, cada 10, cada hora, cada día. Pero hay muchos procesos. Entonces, si empezamos a añadir mucha carga, hay que saber sobre qué proceso se añade y sobre qué momento.
A lo mejor yo tengo una web en varios idiomas y solo se me ve en el idioma principal, porque el servicio de traducción se ha parado y tan sencillo y nadie se ha enterado. Yo he publicado la noticia, pero no se me ha traducido al resto de idiomas. Tengo que conocer una serie de jobs que SharePoint es lo que nos da. ¿Vale? Para toda esta parte, igual que hemos hecho para la governance, tenemos que trazar un plan. Tenemos que trazar un plan, qué es lo que vamos a hacer. Que vamos a hacer a todos sentidos. Cuidados para mantener el correcto funcionamiento de la base de datos y cuidados ante catástrofe. Anteriormente de que existiese Exchange Online, cuando los Exchange estaban en cada servidor local, no habría empresa que no tenía copias de seguridad de los Exchange. Tú ahora vas a muchas empresas que tienen instalado SharePoint y no tienen copia de seguridad de SharePoint. Te dicen, no, yo tengo la copia de la base de datos. Vale, pero es que SharePoint tiene una copia de la granja de tu base de datos, un SP Farm. Sí, pero yo lo restauro de la base de datos. Voy a decir, vale, es una opción, pero no es la opción que tienes toda la información. Mi granja tiene que estar siempre 100% online. Si es así, ¿qué soluciones tengo ante un desastre de que caiga la granja? ¿Puedo utilizar servicios en la nube? Por ejemplo, nosotros en la revista para Compartimos tenemos una solución de backup que si nuestro sitio cae, automáticamente va a la nube y se levanta. En empresas más grandes que lo que pueda ser Compartimos, que al final y al cabo solo es para conocimiento y sin importancia, se tienen que... que Compartimos es importante. Tampoco te pongas así, ¿eh? He dicho, es importante a nivel de frikis de nosotros de SharePoint, no a nivel de generar dinero. No te veo en las Bahamas aún ni nada, Alberto. Es a lo no que faltemos, que algún día me jubilaré. Vale. Hay empresas que sus procesos de negocio cuestan millones y millones de euros y que tengan un servicio parado una hora quizás les cuesta más caro que plantearse un sistema de antes de desastre. Puede ser una comunicación en otro CPD, en Azure, pero buscar generalmente este plan nunca está definido. El plan de governance te ayuda a que se establezca este plan y que por lo menos alguien sepa que tenga en su responsabilidad que haya que hacer un backup. Pero SharePoint no se copia solo, lo copia de la base de datos, lo copia el snapshot. O sea, no. O sea, SharePoint como producto tiene sus cosas y hay que hacerlas. ¿Vale? Y vamos. Aspectos de rendimiento. El SQL Server es el monstruo de las galletas de SharePoint. Es como se bautiza. Tú haces el SQL Server contra más memoria le des, más memoria le da. Y un defecto bastante grande y que se comete mucho es instalar el SQL tal conforme nos deja, como nos lo deja el asistente. Entonces, hay que establecer la memoria, el crecimiento, el tamaño que tiene el archivo. Si yo digo que cada mega que se genere voy a generar particiones, el rendimiento del SQL Server va a ser muy malo. SQL es pesado, pero hay que saber administrarlo. No vamos a meter a un DBA que si no ve la base de datos de SharePoint se tira de los pelos, pero sí que tenemos que saber gestionar el SQL Server para sacar el mayor provecho de SharePoint. SharePoint a veces es lento. Es un gesto documental que pues, se puede decir que su mayor virtud no es la rapidez, pero tiene distintos elementos que nos pueden otorgar que paliar todo esto. La caché. Muchas veces la caché no se activa. ¿Por qué no se activa? Pues porque no hace falta. Y la página home de la intranet o de la web principal que la consulta todo el mundo y que es algo, pues me tarda 5 segundos. ¿Por qué? Porque a veces tengo que empezar a hacer peticiones y no he modificado nada. A lo mejor hay aspectos que hay que cachearlo. A lo mejor mi granja la tengo mal dimensionada. Tengo que saber qué servidores van a hacer cosas y yo tengo un todo en uno, pero aquí dame lo mínimo posible para que me funcione. Pues esto es relativo a la capacidad que tú vas a hacer de SharePoint. Y otro aspecto muy importante que penaliza el rendimiento de SharePoint son los desarrollos. Los desarrollos, nos creamos o no, hay muchas que no conocen SharePoint. Saben desarrollar, pero no saben desarrollar sobre SharePoint. Hay que saber las reglas de SharePoint, hay que saber cuándo se abre un objeto, qué penalizaciones tiene, el por qué se queda. Al final lo que hace
cada desarrollo personalizado es un elemento en la DLL del IIS y conforme vamos poniendo, va teniendo más DLL. Si conforme más tiene, todos tirando del mismo pool. Y al final, si todos empiezan a chupar de la misma fuente, lo que vamos a tener es un cuello de botella sobre el IIS. Nos dejamos elementos abiertos, van entrando muchos usuarios. Dice, no, es que mi web funciona bien en local. Claro, solo estoy yo. Cuando entran 50 usuarios, cae. Algo hemos hecho mal. No hemos seguido las buenas pautas de desarrollo. No voy a hablar de desarrollo, que si no, no le dejaré tiempo a Gonzalo para hablar. ¿Vale? Vamos un poquito al diagnóstico. Cuando generalmente el Dr. House tiene mucha razón, y no solo que es un poquito mala sombra como yo, es que cuando vas a ver un cliente dice, ¿qué ha pasado de aquí a ayer? Esto ayer me funcionaba y hoy no funciona. Dices, ¿qué has hecho? Nada. Algo has hecho. No, que no he tocado nada. Dime qué has cambiado. No he cambiado nada. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que no nos dicen la verdad. O sea, es decir, una cosa no deja de funcionar de un día a otro y ha fallado. ¿Qué ha ocurrido? Que ayer he insertado 1000 registros y la base de datos se ha llenado. He hecho alguna acción. Toda acción lleva una reacción. Entonces, el funcionamiento del sistema muchas veces son por acción, muchas veces el 100% de las veces son por acciones que he realizado. O no he hecho nada, solo he cambiado la contraseña del administrador de la granja, pero no he cambiado en el resto de pools ni he cambiado en nada. Entonces te deja de funcionar SharePoint, pero algo has hecho. Entonces hay que saber qué ha cambiado, hay que analizar. Si no tenemos la rutina, la acción, los informes sobre lo que se hace, no podemos emitir un diagnóstico. ¿Vale? Vale. Y con esto, que si no voy a dejar tiempo a Gonzalo, a la cosa chula, todo tuyo. Vale, gracias, Adrián. Gracias, fantástica exposición, de verdad. Bueno, pues como ya hemos visto un poquito con todo lo que nos han contado Alberto y Adrián, nos han dado las pautas sobre cómo definir un plan de gobernanza y al menos sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de definirlo. Lo que vamos a ver ahora es un poquito cómo ponerlo en marcha, cómo ponerlo en práctica, cómo automatizar este plan de gobernanza. Obviamente no hay una única manera. Yo os voy a contar la manera que tenemos aquí en Avainpoint. Es un poco la filosofía del SharePoint as a Service, el SharePoint como servicio. ¿Vale? Para ello, me gustaría retomar la definición que nos ha dado Alberto al principio del webinar, en el que, si os fijáis, tanto Alberto como Adrián han articulado todo el discurso en torno a los tres primeros conceptos. Hemos visto cómo, a partir de una estrategia, una serie de expectativas que el conjunto de personas que son responsables de las distintas áreas de negocio en nuestra organización definen una serie de directivas, una serie de políticas en nuestro plano de gobernanza sobre cómo debería utilizarse SharePoint en nuestro día a día como plataforma de colaboración. Yo me voy a centrar en la parte de procesos, porque es aquí donde en realidad está la diferencia entre teoría y práctica. Como decía Alberto, podemos definir muy bien un plano de gobernanza, podemos definir muy bien todas las reglas y directivas, pero si nos quedamos solo en la definición, lo único que vamos a tener al final es un documento muy bonito que vamos a dejar encima de la mesa. Hay que ponerlo en práctica. Y si queremos controlar una plataforma SharePoint, tenemos que controlar sus procesos, ¿vale? Y es aquí donde entra el tema de la automatización, ¿vale? SharePoint, como también hemos comentado, es una plataforma que está diseñada como una plataforma descentralizada, en la que todos sus procesos son procesos no estructurados, ¿vale? Y el éxito de nuestro plan de gobierno, el éxito de ponerlo en marcha, va a consistir en nuestra capacidad de controlar estos procesos. Y la manera de controlar estos procesos es aplicar esta serie de reglas, de directivas, de reglas del juego sobre estos procesos, ¿vale? ¿Qué procesos tenemos que controlar? ¿Qué procesos tenemos que redefinir en nuestra plataforma SharePoint? O, sobre todo, ¿a qué me refiero cuando hablo de procesos no estructurados? Bueno, pues sin ponerme demasiado teórico, digamos que un proceso es un conjunto de acciones relacionadas entre sí que pertenecen a la misma actividad, ¿vale? Por ejemplo,
repasemos el concepto, el proceso de creación de una nueva colección de sitios. ¿Qué acciones tenemos que llevar a cabo para crear una nueva colección de sitios? Bueno, pues en primer lugar, obviamente el administrador de SharePoint de la granja tendrá que rellenar el formulario de creación de nueva colección de sitios y tendrá que especificar pues, parámetros como la URL, la plantilla que se quiere utilizar, el administrador de la colección de sitios primario, el secundario, etcétera. Pero aparte de eso, también tenemos que realizar una serie de acciones cada vez que creamos una nueva colección de sitios. Por ejemplo, tenemos que dar un nivel de protección a esos datos que vamos a incluir en la nueva colección de sitios. Como comentaba Adrián, tenemos que incluir esta nueva colección de sitios en alguno de nuestros planes de backup. Si hablamos de seguridad, tendremos que definir o tendremos que asignar grupos y usuarios en esta nueva colección de sitios y asignarle permisos en base a lo que hemos definido en este plan de gobernanza. Y también, hablando de seguridad, tendremos que decidir en función de la naturaleza del contenido que vaya a albergar esta colección de sitios, si habilitar la auditoría o no. Y si habilitamos la auditoría, qué eventos queremos auditar. También muy importante, tenemos que definir quién es el responsable o responsables de esta colección de sitios. No solo quién es el administrador de sitios de la colección de sitios, que sería el administrador técnico, sino quién es el responsable funcional, quién va a tomar las decisiones sobre todo lo que esté incluido en este nuevo origen de contenido. Si hablamos de ciclo de vida del contenido, tenemos que pensar también qué vida va a tener el contenido que vamos a tener en esta colección de sitios. ¿Va a ser permanente porque tiene que estar ahí siempre, disponible para el usuario? ¿O pertenece a algún proyecto y pasado un cierto tiempo ese proyecto se puede cerrar y se puede mover a otro sitio? ¿O se puede mover a una colección de sitios de registros? ¿O se puede eliminar pasado un cierto tiempo? ¿O tenemos que cumplir con la ley de protección oficial que decía Alberto también? ¿O tenemos que archivarlo? Y si tenemos que archivarlo, ¿cómo tenemos que archivarlo? ¿Cuál va a ser nuestra política de archivado? También, si hablamos de una intranet corporativa, habrá que aplicar un diseño y unas personalizaciones a nivel corporativo. Tendremos que aplicar una página maestra, tendremos que aplicar un tema personalizado, una serie de imágenes y tendremos que definir también una taxonomía. Habrá definidos una serie de tipos de contenido, una serie de columnas de sitio que tendremos que aplicar. En definitiva, como veis, hay muchas acciones que pertenecen al mismo proceso, que es el proceso de crear una nueva colección de sitios, y que no están interconectadas entre sí. Son acciones que ocurren de manera aislada y es, en muchos casos, el administrador de SharePoint el que tiene que poner orden en todo esto y acordarse de hacer todo esto de forma manual, muchas veces, no automatizada. Nuestro objetivo con esta filosofía de SharePoint as a Service es estructurar todo este proceso, ¿vale? Garantizar que cada una de estas acciones ocurren y, en la manera de lo posible, automatizarlas. Es así como nace la idea de SharePoint como servicio, SharePoint as a Service. Lo que hacemos fundamentalmente es, por cada proceso, lo transformamos en un servicio. De esta manera, por cada proceso, por cada conjunto de acciones que queremos controlar en la plataforma SharePoint, lo que vamos a hacer es definir un servicio, ¿vale? Este servicio lo que va a hacer es acumular, aglutinar todas estas acciones que tienen que ocurrir cada vez que creamos una nueva colección de sitios, por ejemplo, y va a aplicar toda la serie de políticas y reglas que hemos definido en torno a estas acciones, ¿vale? De esta manera, por un lado, estamos limitando las acciones que el usuario final va a poder hacer en nuestra plataforma SharePoint de manera nativa, por así decirlo, pero por otro lado, estamos dándole otra vía. Le estamos facilitando una serie de servicios por los que el usuario va a poder solicitar la ejecución de dicho servicio y obtener el mismo resultado. Es decir, el usuario no va a poder crear, obviamente, una colección de sitios, pero tampoco va a poder crear un sitio o asignar permisos de manera nativa, pero le vamos a ofrecer un servicio de dar permisos, un servicio de crear un nuevo sitio de proyecto, un nuevo sitio de departamento, mediante el cual solamente haciendo la petición de este servicio podemos asegurar que todo se cumple en base a nuestra normativa. En base a, según los roles y responsabilidades que hayamos definido en nuestro plan de gobernanza,
que sean esas propias personas que definen las propias reglas y que nos aseguramos que todas esas acciones ocurren de manera automatizada, aplicando todas esas políticas. Obviamente, la pieza fundamental de todo esto, de poner en marcha esta idea, es la tecnología. No deberíamos, en un plan de gobernanza, no deberíamos definir una política, una regla, si no somos capaces de aplicarla. Y muchas veces no somos capaces de aplicarla si no podemos automatizarla, ¿vale? El resultado final de esta filosofía de la creación de servicios es un catálogo de servicios para el usuario final. Todo aquello que estamos limitando, todas aquellas acciones que estamos limitando al usuario final, las vamos a ofrecer en un catálogo de servicios. De esta manera, el usuario final es el propio que puede solicitar la creación de nuevo contenido, puede solicitar algún servicio para gestionar la seguridad, puede solicitar un servicio para mover contenido entre una intranet y una extranet, por ejemplo, o puede solicitar un servicio para desplegar alguna de las soluciones que tenemos preparada. ¿Vale? Gonzalo, dime. Una pregunta, me dejas interrumpirte. Sí. Hablas de automatización, ¿vale? Sí. Y bueno, lo normal es que si no tenemos ninguna herramienta utilicemos PowerShell, ¿vale? Intentemos automatizar este tipo de cosas, pero no vamos a llegar al nivel que nos requiere un plan de governance. ¿Nos vas a enseñar cómo lo podemos hacer con AvePoint o con DonAve? Sí, mira, ahora mismo tenía preparada aquí una pequeña demo. Vale, la herramienta que os voy a enseñar en esta pequeña demo es Governance Automation. En un alarde de originalidad, pues la herramienta se llama Governance Automation. Y en inglés el nombre queda mejor. Bueno, yo no diría que sí. A mí me gusta más que gobernanza automatizada, desde luego. Por eso. Vale, Governance Automation, como decía, la herramienta la podemos ver desde dos puntos de vista, ¿vale? La podemos ver desde el punto de vista de el administrador, de la granja SharePoint, o del usuario final, ¿vale? Desde el punto de vista del usuario final, lo que estamos ofreciendo es un portal self-service, desde el que el usuario puede acceder y de forma totalmente integrada en SharePoint puede acceder al catálogo de servicios que hemos definido para él y realizar una petición. Este catálogo de servicios, como veis, es personalizable, es decir, no todos los servicios están ya predefinidos, es el propio administrador el que definirá los servicios para ofrecerlos al usuario final. Y el usuario final, cada vez que tenga que hacer una de las acciones que no tiene permitidas nativamente en SharePoint, buscará entre servicios pues, de gestión del contenido, de ciclo de vida para archivar o borrar un proyecto o una colección de sitios, para crear nuevo contenido o, por ejemplo, para gestionar la seguridad, para, por ejemplo, dar permisos, quitar permisos, clonar permisos. Todos estos servicios son los que el administrador pondrá a disposición del usuario final. El ejemplo que os voy a enseñar es el de creación de una nueva colección de sitios. Ya que hemos repasado todas las acciones que tienen que ocurrir, vamos a ver cómo automatizar todo esto. Para ello voy a crear un nuevo proyecto y es el ejemplo típico que tenemos en muchas empresas. Hay muchas empresas que trabajan con proyectos y para cada nuevo proyecto que se crea se tiene que crear una nueva colección de sitios con su base de datos de contenido asociada y con todas las políticas de branding, de taxonomía, de todo lo que hemos comentado antes. ¿Vale? Obviamente, la creación de una nueva colección de sitios no es algo que el usuario final pueda realizar, ¿vale? Y es el administrador de SharePoint el que tiene que crearlo, ¿vale? Para evitar Estamos hablando que al final lo que le estamos poniendo es un proceso, un workflow, para que el usuario pueda hacer una solicitud y en función de incluso una aprobación de departamento IT o de su responsable y demás, se cree toda la infraestructura que le está solicitando, que en este caso es una colección de sitios. Exacto. Imagínate que estamos hablando de una empresa muy grande que pues tiene que crear un nuevo proyecto una vez cada 2-3 días. No podemos estar pendientes de que el administrador de SharePoint responda al correo de solicitud de una nueva colección de sitios y que cuando tenga tiempo él cree la nueva colección de sitios. Necesito que eso esté automatizado de alguna manera.
lo podemos hacer un proceso de autoaprobación, que es el que yo he definido en este ejemplo, en el que yo solicito un nuevo proyecto y se crea automáticamente, pero también lo podemos dividir en etapas. Yo puedo solicitar la creación de un nuevo proyecto y puedo tener un responsable de aprobar esa creación, que no tiene por qué ser un responsable técnico, puede ser un responsable de negocio, puede ser el jefe de departamento el que puede ver la solicitud y decir, sí, de acuerdo, el proceso, esto corresponde a un nuevo proyecto, adelante, y se crea la nueva colección de sitios, ¿vale? Claro, pero siempre desde el control y la administración Exacto, o gobernanza de IT. exacto. Que es lo En fundamental. esta gobernanza de IT, en realidad lo que estamos haciendo es todas esas decisiones que el usuario podría tomar a la hora de crear un nuevo sitio o una nueva colección de sitios. Vamos a ver cómo este formulario estamos limitando las opciones que el usuario puede hacer y hay otras cosas que se harán en el background, por detrás, para, pues, por ejemplo, todo lo que comentábamos de políticas de backup, políticas de archivado. El usuario no tiene por qué decidir ese tipo de cosas, pero sí que necesitamos nosotros, como administradores de SharePoint, no estar pendientes de cada colección, de la creación de cada colección, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a darle un nombre a nuestra solicitud, proyecto governance. Podemos definir a qué departamento va a pertenecer este nuevo proyecto que yo voy a definir. Y podemos darle, el usuario final también puede dar un título a la nueva colección de sitios, al nuevo proyecto que va a crear, ¿vale? Una vez que yo introduzco el título, fijaros que el usuario no puede definir la URL. Es una de las opciones que comentaba. No puede definir en qué aplicación web la va a crear esa colección de sitios, no puede definir qué ruta administrada, y yo he definido en mi caso para este servicio que el título, la URL que vaya asociada, la coja del título de la colección de sitios, ¿vale? Entonces, el usuario tiene opciones, pero nosotros estamos controlando cada una de esas opciones, ¿vale? Aquí se muestra, lo he hecho visible para que veáis que vamos a aplicar una política. Aquí luego os enseñaré desde el punto de vista del administrador cómo incluiremos en esta política todo aquello que comentábamos, de política de backup, política de archivado, políticas de auditoría, para que cuando creemos esa colección de sitios se haga todo de forma automatizada. Otra de las cosas que puede elegir el usuario es la plantilla, pero no va a poder elegir cualquier plantilla. Yo aquí he definido dos, una personalizada y una de grupo, ¿vale? Pero si quiero puedo dejarle al usuario que solo elija una, ¿vale? De esta forma estamos limitando las opciones que el usuario y estamos preveniendo que un usuario cree un nuevo proyecto con una plantilla de blog o con una plantilla que no corresponda, ¿vale? Además, fijaros que estoy definiendo también la seguridad. Yo en este servicio lo que he definido es que si creo una plantilla de sitio, creo estos grupos de seguridad con unos permisos y que si elijo la plantilla personalizada, los grupos son los que yo he definido, con unos responsables de proyecto, unos responsables de departamento y un equipo de proyecto. Pero además, fijaros que los dos primeros grupos son obligatorios. Yo no tengo la opción de eliminarlos. Por cada proyecto yo me estoy asegurando de que siempre el responsable de proyecto y el responsable de departamento siempre van a poder acceder, ¿vale? Podré añadir más responsables de proyecto de departamento. Tengo que definir, al hilo de lo que comentamos de roles y responsabilidades, definiré un contacto, un responsable de esta nueva colección de sitios, de este nuevo proyecto, ¿vale? Que yo me he encargado de incluir de forma automatizada como propuesta, pero podemos cambiarlo, ¿vale? Cuando yo acepto esta solicitud, cuando yo le doy OK para que se tramite esta solicitud, lo que va a ocurrir es que por detrás tenemos un proceso de aprobación que yo he definido como de autoaprobación, o sea, se creará de forma automática y empezará a crearse, ¿vale? Aquí, como vemos, ya ha iniciado ya el proceso y está creando ya la colección de sitios, ¿vale? ¿Qué es lo que está...? Vale, y al final lo que le está aplicando son las políticas y toda la configuración que le hemos puesto por detrás y que el usuario no conoce. Exacto. Lo que estamos haciendo es, os voy a enseñar desde el punto de vista del administrador, todo lo que estamos aplicando por detrás, ¿vale? Si yo ahora accedo a la herramienta como administrador, desde el punto de vista del administrador, vamos a ver cómo, bueno, hay muchas cosas, pero os voy a enseñar dos.
Una, que es la parte de servicios, en la que yo como administrador de SharePoint estoy definiendo todos los servicios. Fijaros que aquí están todos los servicios que aparecían en el catálogo de servicios, pero no están todos. Aquí, por ejemplo, tengo varios que están en inglés que yo no estoy ofreciendo al usuario final. Y por cada uno de estos servicios, lo que yo le voy a aplicar es una política, lo que comentábamos. En nuestro caso estamos aplicando, si recordáis, la política de nuevo proyecto, nueva colección de sitios. Vamos a desactivarlo y editarlo y vemos qué es lo que estamos poniendo por detrás cada vez qué es lo que está sucediendo ahora mismo cuando estamos creando esta colección de sitios. Lo primero que vamos a ver es que estamos aplicando una política para crear una base de datos de contenido. Es decir, sabéis que cada vez que creemos una colección de sitios, por defecto SharePoint va a elegir aquella base de datos de contenido que tenga menos colecciones de sitios, ¿vale? Pero esto lo podemos automatizar también. Podemos definir una base de contenidos por defecto para cada aplicación web, o podemos decir que se cree una nueva base de datos cada vez que creemos una colección de sitios, o incluso podemos especificar cuándo se debe crear una base de datos de contenido. Cuando se llegue a un nivel máximo de tamaño de esa base de datos de contenido, o cuando se llega a un número máximo de colecciones de sitio, ¿vale? Que es algo que no podemos hacer nativamente en SharePoint, ¿vale? También estamos aplicando cuotas, ¿vale? Estamos controlando el crecimiento de esa colección, el tamaño de esa colección de sitios, ¿vale? Y aquí en esta parte de la política que estamos aplicando, no he seleccionado en este ejemplo nada para que no nos cueste mucho crear esa colección de sitios. Aquí es donde especificaríamos, pues bueno, yo quiero que esta colección de sitios nueva que estamos creando, asociarla a un plan de backup que yo tengo definido, o quiero asociarlo a un plan de archivado que yo tengo definido en función de una serie de columnas, de tipos de contenido que me indicarán cuándo archivar este contenido, o habilitar la auditoría, ¿vale? Asociarle. Estoy viendo que tienen ahí para poder habilitar el Deployment Manager. ¿Eso quiere decir que podemos hacer un despliegue? Exacto, con Deployment Manager, que es una de las soluciones que tenemos por detrás con Docable, lo que podemos elegir es que cada vez que creamos una nueva colección de sitios, elegir qué componentes queremos que se desplieguen, qué soluciones queremos que se desplieguen. ¿Vale? De esta manera lo hacemos siempre de la misma manera, porque muchas veces no hay un único administrador SharePoint en nuestra granja, sino que hay varios y cada uno tiene su manera, cada maestrillo tiene su librillo y a veces la manera en que lo hacen no es que no sea adecuada, sino que lo hacen de manera distinta y se pueden pisar, ¿vale? O sea, que al final no solo conseguimos hacer un despliegue, sino normalizar la forma en la que los hacemos. Exacto, y además te estás asegurando que muchas veces tú despliegas una solución, pero esa solución te viene pues de que la tienes en un repositorio, la tienes en una carpeta compartida con el resto de desarrolladores. Aquí lo que estamos asegurando es que siempre se va a coger del mismo repositorio y siempre estamos cogiendo la versión última, la que ha sido aprobada últimamente, ¿vale? Genial. Y fijaros que también en cuanto a ciclo de vida de contenido, yo aquí lo que estoy definiendo, por ejemplo, es que si después de 3 meses de inactividad, si nadie accede a esa colección de sitios en 3 meses, lo que yo voy a hacer es bloquear esa colección de sitios y la voy a poner solo en modo lectura, ¿vale? Aquí es cuando pasan esos 3 meses y ya el usuario la necesita, ¿no? Exacto. O sea, cuando la bloquea, cuando el usuario se queja de que no puede acceder. Exacto, es una manera de decir, oye, aquí no está usando nadie, vamos a ponerlo en modo de lectura, porque más que eliminarla, y entonces sí que hay problema porque no puede ser, que no está disponible el contenido, no, vamos a ponerlo en modo de lectura y a ver qué pasa. Y si pasados 6 meses, que es lo que tengo definido aquí, nadie se ha quejado, ¿vale? O sea, eso quiere decir que, bueno, que igual lo están consultando, pero nadie necesita realmente utilizar ese contenido, lo que vamos a lanzar es un proceso de aprobación para el borrado del proyecto, ¿vale? No lo vamos a borrar directamente porque sería un poco bestia, pero lo que vamos a hacer, fijaros, pues es una tarea, es un proceso de aprobación que me llegará a mí y que yo tendré que aprobar ese borrado del proyecto. Y que mira, que si además ocurre que estoy de vacaciones o que en 3 meses no he contestado, pues mira, serás tú, Alberto, el responsable de cargarte la colección de sitios. ¿Qué te parece? Vale, ponle auto borrar. Vale, así es como un poco definimos servicios, lo ponemos todo al servicio del usuario final y automatizamos todas estas tareas y además nos aseguramos de que todas nuestras políticas se aplican de forma ordenada y de la misma forma, ¿vale?
vamos a ver si nuestra colección de sitios ha terminado ya, ¿vale? Aquí vemos cómo ya se ha creado, ¿vale? Vamos a ver cómo la ha creado. Creo que eran proyectos y governance, creo que le he llamado. Creo que sí. Vale, bueno, pues como vemos aquí, ha creado la nueva colección de sitios, algo que en principio el usuario final no puede hacer, pero que la obtiene en 2 minutos con la plantilla que yo había generado. El diseño no es muy allá va porque tampoco es que sea lo mío, pero bueno, vemos que ya tiene su biblioteca de documentos de proyecto, su lista con equipo de proyecto, con todo lo que nosotros necesitamos para esa nueva colección de sitios. Y además, si todo ha ido bien, ha creado los grupos de seguridad. ¿Vale? Como vemos, hemos conseguido crear una colección de sitios aplicando todas nuestras políticas y además si hubiésemos definido políticas de backup, de archivado, estarían ya activadas. No tenemos que esperar a que un administrador de SharePoint se acuerde de activar todas estas políticas. ¿Vale? Sí, o le llegue la notificación de que un usuario ha creado la colección de sitios sin permisos y demás, o incluso un sitio, y luego se entere de que tiene por ahí un 50Z creciendo sin control. Exacto. Porque muchas veces la manera de evitar eso es limitar las acciones al usuario. Y entonces es cuando tienes problemas. Claro, pero limitar va en contra de lo que queremos con SharePoint, y es que ellos se autogestionen. Exacto. Si limitas acciones y funcionalidad, al final SharePoint va a ser de todo menos una plataforma de colaboración y vas a tener a los usuarios. El usuario lo que quiere es acceder al documento, acceder a la información cuando lo necesita. Si no la tiene disponible en SharePoint, eso ya no va a ser colaboración, sino que va a ir a la carpeta compartida de siempre, va a buscar el documento en algún correo antiguo, nos vamos a cargar el versionado, cada uno va a trabajar con versiones distintas. Bueno. O van a seguir compartiendo documentos a través de Exchange, que es lo más típico. Exacto, sí, no. Y yo reconozco que yo lo hago cuando no tengo acceso, en nuestro portal porque hay algún problema, yo me busco la vida y yo necesito este documento ahora. Que no me llegan aquí, pero bueno. Vale, por ir cerrando un poco, como ya hemos visto, nos han contado Alberto y Adrián que la gobernanza no es que sea algo nuevo, porque seguramente todos en nuestro entorno estamos aplicando algún tipo de política de backup, algún tipo de política de archivado, algún tipo de política de lo que sea, pero es necesario, debemos darle forma de un plan de gobierno, ¿vale? A esa plataforma, ¿vale? Y ese plan de gobierno no es un plan de IT, eso tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que involucrar a todas las partes de nuestra organización, a todas las áreas de negocio de nuestra organización, ¿vale? Desde ese punto de vista es un acuerdo, más que un plan de IT, ¿vale? Y hablando de SharePoint como plataforma descentralizada, bueno, lo que os he contado, está formada por procesos no estructurados y la idea de SharePoint as a Service es estructurar todos estos procesos, reinventarlos como servicios y ofrecerlos al usuario final, ¿vale? Y ahí tienes una parte que es fundamental que hablábamos ayer, y es que no creemos una política si no la podemos aplicar. Exacto. Es fundamental que las políticas sean aplicables y sobre todo que las podamos automatizar para que funcionen, ¿vale? Porque si no, al final se va a quedar en un documento muy bonito, firmado por el director de la organización, el CEO y demás, pero no llegan a ningún sitio porque no somos capaces de automatizar, que no quiere decir que automaticemos al 100%, pero sí que pongamos medidas para que se puedan gestionar o controlar de una forma sencilla. Exacto. Y es por eso que la tecnología en este punto es clave. Tenemos que poner algún tipo de scripts de PowerShell, workflows, o si queremos ir a un completo nivel de automatización, herramientas como Governance Automation nos van a facilitar la vida muchísimo para aplicar todo esto. Nosotros la diferencia entre clientes que quieren automatizar y clientes que no quieren automatizar es que después de 6 meses el plan de governance ha quedado básicamente en un documento, ¿vale? Y que tienen a una persona que de vez en cuando va revisando y va viendo que se van haciendo los backups o que se van haciendo, que se va gestionando la salud y demás, pero realmente no funciona, ¿vale? Porque si tenemos a alguien que cada 6 meses o que cada mes está revisando, estamos siendo muy poco proactivos ante problemas o circunstancias que nos podemos encontrar. Y el SharePoint, como decía Gonzalo, una plataforma descentralizada y que al final es un servicio para el usuario, es fundamental. Exacto. Y además un elemento muy importante que no hemos comentado, también tenemos que gestionar gestionar la gestión del cambio.
¿vale? Yo, por ejemplo, cuando estamos aplicando todas estas políticas, cuando estamos definiendo todas estas directivas, yo estoy tomando todas esas decisiones en función de las circunstancias actuales, ¿vale? Por ejemplo, si estoy asignando seguridad, le estoy dando permisos a un usuario en función de su puesto actualmente en la organización y de sus competencias. Pero ¿qué pasa después de 2 o 3 años? ¿Vale? Ese usuario va a seguir teniendo permisos en esta colección de sitios, por ejemplo, que estamos creando. Hay que revisar también esa política. Igual ese usuario ha cambiado de departamento o incluso se ha ido de la compañía y hay que revisar todo eso e ir limpiando. ¿Vale? Nos hemos ido un poquito de tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Sabéis que podéis lanzar vuestras preguntas en el chat de la Webes. No sé si tenéis alguna pregunta. No veo que estén muy interactivos. No veo. Yo creo que han estado bastante atentos y bueno, nos tienen por Twitter y por correo electrónico. Si quieres, Gonzalo, poner la primera slide para que tengan nuestros datos. Vale. Y cualquier cosa que nos puedan mandar un correo electrónico con cualquier duda o cualquier cosa en los que los podamos ayudar. Exacto. Aquí tenéis los datos de Encamina y también tenéis por aquí. Déjame. Eso es. Déjame que os muestre también las slides iniciales donde vienen nuestros datos. Vale. Aquí tenéis mi correo, gonzalo.ansoin@waypoint.com. Si tenéis cualquier duda de Governance Automation, de la herramienta de automatización de governance. Aquí tenéis los datos de Adrián, con sus blogs y su correo. Y también los datos de Alberto, para cualquier cosa que... Sí, cualquier cosa que nos puedan mandar un mail y luego también os mandaremos por email las slides y la grabación del webinar, ¿vale? Para que podáis verla con un poquito más de detalle o comparándose a lo mejor en algunos puntos. Y si surge cualquier duda, lo mismo, o sea, nos mandáis un correo o lo que necesitéis. Perfecto. Pues Alberto, Adrián, muchas gracias por atender este webinar. Nada, gracias a ti, Gonzalo, Gracias a ti. y a los asistentes sobre todo por escucharnos y bueno, espero que haya sido bastante útil hablar un poco de governance y de salud y de la parte sobre todo de ver SharePoint como un servicio hacia el usuario final. Exacto. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias Alberto, Adrián. Nos vemos en el próximo. En el próximo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.